Teníamos previsto para hablar de este tema un debate el día de hoy entre la diputada Mariana Gómez del Campo, que presentó este punto de acuerdo, y la senadora Antares Vázquez. Lamentablemente, Mariana tuvo un imprevisto en la Cámara, no pudo llegar, pero Antares está aquí. Muchas gracias, senadora. No, pues muchas gracias, Hernán. Es un placer estar aquí, por fin ya de manera presencial, porque habíamos estado en los debates a distancia y ya que no hay nada como la presencia. Claro, así es. Oye, senadora, yo quisiera recapitular lo que sucedió en la Cámara, porque generó cierta polémica, y quisiera que viéramos este momento en el que una madre al parecer de un niño con cáncer se arrodilla frente a la diputada Merari Villegas. Solamente para quienes no vieron este episodio, vamos a recapitularlo ahora. Es que simplemente en la actualidad los niños necesitan quimio, están falleciendo, pues. Vamos a ver si mira, diputada, compañera. Ayúdenos. Y no nada más por los niños con quimio, estamos ayudando. Ayúdenos. Más la verdad, mi hijo no tiene medicamentos. Eso es teatro. No tiene hormona de crecimiento. Bueno, esto fue lo que se presenció en la Cámara, senadora. Yo quisiera preguntarte qué opinión te merece esto que pasó ahí, si la diputada reaccionó de la mejor manera. No debe ser sencillo, digamos, que de repente llegue alguien y se arrodille, pues no sabes muy bien qué hacer. Es una situación incluso incómoda, penosa. Ella optó por darse vuelta y decir, esto es un teatro. ¿Era un teatro? Mira, ¿qué estaba pasando ahí? Yo creo que la demanda de los padres y madres de familia de niños con cáncer es legítima. Siempre que uno tiene niños, niñas o adultos, como sea una persona con cáncer, siempre queremos lo mejor para nuestro familiar y además son momentos de dolor extremo para una familia. Claro. Entonces, entiendo que haya una dificultad de reaccionar ante un evento así, que una persona se te arrodille por la causa que sea, a menos que te vayan a pedir matrimonio, ¿verdad? Una cosa así que es como más emocionante. Lo demás resulta ser como muy incómodo, muy difícil de saber cómo reaccionar. Ahora, yo no sé cómo haya sido la reacción después, qué pasó después, hasta donde corta la escena, ¿verdad? Pero lo cierto también es que se acusó de montar como una especie de teatro, ¿no? De montar un show ahí. Llama mucho la atención. Al PAN incluso de orquestarlo. Mira, llama mucho la atención lo que hemos vivido nosotros desde el Senado. Yo no sé en la Cámara de Diputados, pero me imagino que va por el estilo. Esa es la narrativa del PAN desde que empezamos a trabajar la reforma en materia de salud con la creación del INSABI y desde que metimos en el artículo 4 los derechos, ¿eh? Porque ellos empezaron a traer la narrativa de que no hay quimios. Ahora, esas playeras que traían en la Cámara de Diputados también la traían en el Senado de la República de México sin quimios, lo cual es falso o parcialmente falso. ¿Ha habido desabasto? Sí, ha habido desabasto y nosotros lo admitimos. ¿Por qué, senadora? ¿Por qué está habiendo un problema de abasto en los medicamentos? Por varias razones. Primero, cuando nosotros empezamos a trabajar la reforma en materia de salud para garantizar, porque antes no se garantizaba, no se garantizaba que hubiera el abasto suficiente y nunca ha habido abasto. Yo soy médica. Desde que yo estudié andaba la gente peregrinando por sus quimios, pero no lo reconocían y ni siquiera era un derecho. Entonces, cuando empezamos a trabajar, ellos empezaron con esa narrativa de que no había quimios. Y había algunas farmacéuticas que estaban especulando porque querían vender a sobreprecio como le hacían siempre. Entonces, cuando el gobierno dijo no, a sobreprecio no, entonces empezaron a especular y a esconder los medicamentos. Esto se exhibió una vez que en el caso del metotrexate, cuando el gobierno de México dijo, ok, no hay aquí metotrexate, perfecto, vamos y compraron metotrexate en Francia y lo trajeron. Y cuando lo entregan, en el caso del Hospital Federico Gómez, precisamente, llegan a la central de mezclas que era manejada por este mismo laboratorio que especulaba. Y no, si nosotros tenemos abasto suficiente de metotrexate, pero lo estaban escondiendo. A ver, el titular del INSABI, Juan Ferrer, dice, por ejemplo, que el desabasto de medicamentos oncológicos tiene que ver con el robo de insumos a nivel estatal para comercializarlos en farmacias privadas. Esto lo dijo en su comparecencia. Absolutamente. Es verdad.
Mira, ha habido momentos distintos. Ese fue un primer momento, al menos de este gobierno. El segundo momento fue pandemia. Y hubo una serie de cierres, obviamente en todo el mundo. La pandemia no es culpa de López Obrador, aunque ellos, los panistas, hacen pensar eso. Se cerraron a nivel mundial laboratorios muy importantes en donde se producen o bien los medicamentos o bien precursores de estos medicamentos para fabricarse en los países. Ese fue un segundo momento. Ahora que a través de UNOPS y todo se logró la compra de medicamentos y los que no se encontraron vía UNOPS fueron nuestros embajadores y embajadoras a comprarlos, entonces empezamos a tener este tipo de cosas que desaparecen de los almacenes, de los hospitales, de los centros de salud, ciertos medicamentos. El mercado negro y el trafique de medicamentos de las farmacias de los centros hospitalarios tampoco es nuevo. Es la corrupción que está fundada desde hace tiempo. Es común encontrar hasta en ciertos tianguis, encuentras tú puestos de medicamentos con las cajas del sector salud, incluso. Tiene que ver con esto. Y eso tiene décadas habiendo. Entonces, estamos luchando contra toda una mafia que se ha dado en torno a los medicamentos lastimosamente, porque esto daña a la población mexicana. Entonces empezó barriendo las escaleras de arriba para abajo y andamos ya en un nivel acá abajo de toda la especulación y el robo de medicamentos. Claro. Dame un corte, senadora, ya estamos de regreso. No se vayan, por favor. Desabasto de medicamentos. Decías que una de las causas es el robo de medicamentos, que es un problema que viene de hace muchos años. Otro tema creo que tiene que ver con la forma en la que este gobierno centralizó las compras de medicamentos para ahorrar recursos, porque pues básicamente las grandes farmacéuticas pues de alguna forma tenían de rodillas al Estado. Ellas fijaban los precios, era un mercado monopólico. Este gobierno decidió combatir todo eso. Yo creo que ese objetivo es muy loable. Mi pregunta es si se ha hecho de la mejor manera, porque al final, pues, no se puede dejar a los niños con cáncer sin medicamentos. Por muy robo que haya, por muy precios altos, al final, el bien más importante a tutelar no es que los niños tengan medicamentos, digamos. Sí, por supuesto. Pero además, el desabasto no es total. O sea, no es que no haya ningún medicamento contra el cáncer. Es falso. Ese es un discurso creado por las panistas en particular para estar golpeando al gobierno. Porque es falso que se hayan suspendido de tajo los tratamientos anticáncer. Ellas dicen que se ha incrementado la mortalidad por cáncer en general. Sí, pero tiene que ver con un fenómeno mundial. Esto ha sucedido a nivel mundial. El cáncer se va incrementando. 1, porque se ha diagnosticado más. 2, porque hay factores de riesgo ambientales que causan el cáncer. Claro. Pero no es cierto que se haya incrementado la mortalidad de cáncer infantil. Al menos de este gobierno no se ha incrementado. Esto quiere decir, ha habido tratamientos. Sí ha habido cierto desabasto, como ha habido siempre. Entonces, nada más que ahora sí ellas lo gritan en las cámaras de televisión y en los medios. Antes, cuando nosotros éramos los que reclamábamos que hubiera tratamientos médicos para las personas, nadie nos recibía y no nos dejaban entrar a la Cámara de Diputados ni al Senado a reclamar. Ahora, esta legisladora que dice esto es un teatro y se da vuelta y se va, ¿es un teatro o no es un teatro? Yo no puedo atreverme porque no estuve allí. Claro. O sea, yo no sé. No puedo digamos, decirte. Están montando un show. Los panistas están montando un show. Sí. Y eso lo han hecho aquí. Aquí en el Senado de la República también lo hicieron en su momento y lo han seguido haciendo. Tenemos unas senadoras que montan un teatro, un show, un reality show en la tribuna cada vez que tienen oportunidad. Hay una senadora en particular de Aguascalientes que lo hace hasta llora y cosas, pero enseguida se sale. Esos son teatros montados porque nunca antes les preocupó. Tú dime, ¿cuándo reclamaron cuando les inyectaron agua a los niños con cáncer? Que está muy documentado. ¿Cuándo dijeron algo? ¿Cuándo siquiera echaron una lagrimita? Eso nunca pasó. Claro. Nunca pasó. Claro. Senadora, asumió Evelyn Salgado como gobernadora de Guerrero. Fue una campaña complicada, la de Guerrero. Y estuvo ahí presente pues, gran parte de la clase política, cuadros importantes de Morena, y estuvo la jefa de gobierno.
Y hubo un tuit que generó mucha polémica, porque la jefa de gobierno dice en su tuit, no hay nada más machista que referirse a una mujer como la hija de, la esposa de, etcétera. Pues yo creo que tiene razón la jefa de gobierno, es muy machista hacer eso, pero también hay quien dice, pero es que lo machista es que una mujer haya llegado, y en este caso creo que está bastante documentado que fue así, por ser la hija de, a ese puesto, digamos. Después de una campaña que desde el feminismo fue muy criticada, pues la imagen de Félix fue muy criticada desde el feminismo. ¿Cómo ves este tema? Mira, puede haber todas las polémicas en torno al caso de Félix Salgado. Sin embargo, es cierto que las mujeres padecemos siempre el tema de la hija de, la esposa de. Sí. ¿Por qué no dicen todos los casos de mujeres que ganaron elección, cuyos suplentes eran hombres y las quitaron, a unas las medio mataron, incluso las mandaron al hospital y nadie dice nada? Eso sí era, nunca se hizo ningún escándalo. Y nadie dice que el fulanito que las medio mató era el esposo de la señora que ganó la elección. Entonces, lo que no se vale es tratar con desigualdad los casos de hombres y de mujeres. Toda la discusión que quieras, porque además la campaña de Guerrero tuvo mucha mala leche de mucha gente, mucha mala leche que pretendía evitar el triunfo de Morena. Bueno, y fue amigo también. Sí, amigo, enemigo y de todos lados. Entonces hubo muchas cosas en torno a esa campaña. Pero Evelyn es la gobernadora ahora de Guerrero y yo auguro que hará un muy buen papel porque las mujeres somos capaces y es muy triste que siempre se nos vincule con la esposa, la hija. Hay nombramientos que nosotras hemos hecho en el Senado de la República de mujeres brillantes que tienen una trayectoria propia y siempre dicen es que es la esposa de o la amiga de o la novia de o la hija de. Entonces, nosotras podemos solas, aunque seamos la esposa o la hija o la amiga de alguien. No tiene que ver con eso. Hay capacidad en las mujeres que estamos demostrando ahora en los cargos públicos. Por último, senadora, quería preguntarte sobre el tema de Lozoya. He visto que has estado activa en esa cuestión. ¿Qué te generó esas fotografías de Emilio Lozoya cenando en un restaurante lujoso de la Ciudad de México? Todo lo que se vio ahí, ¿qué sentimiento te ha generado? Lozoya está en un programa, un régimen específico que la ley le permite. Es decir, él no está impedido para ir a esos restaurantes. Entonces, es como muchas cosas que están en la ley así, pero que son moralmente incorrectas. El señor es un provocador, es un delincuente confeso y está provocando cosas como las escenitas que hicieron las panistas en el Senado de que hay, porque pretenden, sin decirlo, pretenden culpar al gobierno de México de que Lozoya haya ido a un restaurante. Eso sin duda, pero ¿no pone en tela de juicio el papel del fiscal Gers Manero todo esto? Lo que pasa es que el señor Lozoya está en un régimen que le permite hacer eso. Más allá del fiscal, acción o no del fiscal, eso se lo permite la ley. Hay muchas cosas que la ley ha permitido durante mucho tiempo. Vamos ahí poco a poco cambiando también la ley porque hay una serie de cosas que vienen del pasado que permitía ese tipo de acciones. Ahora, la falta de recato de este personaje de presentarse ahí, dejarse ver en público en un restaurante lujoso, ¿no? Entonces, yo no creo que sea culpa del fiscal, pues y ni modo que ande detrás de Lozoya. Bueno, se hizo cierto tipo de acuerdo, ¿no? Sí. Y en eso sí intervino la fiscalía. Sí, claro. Ese tipo de acuerdo. Y la fiscalía tuvo que conceder en que siguiera su proceso en libertad de esa manera. Así es, porque eso está conforme a la ley. El hecho de que el señor decida irse a un hotel de lujo o decida ir a un restaurante de lujo, eso no depende de la fiscalía. Y menos del gobierno de México, ahora que sí hay fiscalía autónoma, porque ¿se debería eso no revisar este esquema con él, en su caso en particular? Yo creo que, bueno... un poco más estrictos ahora. Yo no creo que se pueda, porque mira, ahora como tú ves, todo es a base de amparos, todo es a base de jueces que también determinan cosas muy por debajo de la ley, que son amigos de los panistas, porque el PRI le regaló al PAN el poder judicial para hacer tropelías a cambio de, siempre de negocios, pues, o de cosas. Sí. Entonces,
jueces que a base de amparos, tú ves en una serie de elementos, han parado leyes, ahora están sometiendo a menores a ser vacunados aún sin pruebas científicas, con el riesgo que eso puede conllevar en un niño que no debe recibir una vacuna a su edad. En fin, una serie de cosas a base de amparos. El Poder Judicial lo siguen teniendo ellos al mando. Entonces, hay que reconocer eso. Claro. ¿No? Senadora, gracias por venir al octágono. Muchas gracias, Hernán. Aquí estamos a la orden. Gracias. Vámonos un corte. Ya